Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos para mais um tutorial. Amados hermanos, amadas hermanas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. El tema general es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en el libro número 3. Vamos a comenzar en el libro 3. El título de este volumen, La presencia invisible de Jesús. Y el título de esta semana, es el destino del gobierno y la gran comisión. Ese es el título de esta semana. Aquí, en este comienzo del día lunes, aquí habla del comienzo de la historia del gobierno humano. Aquí, entonces, vemos que vamos a ver algunos ítems. Por ejemplo, aquí, en el primer párrafo del alimento diario, creo que está bien resumido aquí. Dice así: el tema de esta semana es el destino del gobierno humano y la gran comisión. Haremos una retrospectiva de la historia de la humanidad desde la creación, pasando por la caída del hombre y su desconexión de Dios, hasta que lleguemos a la completud de la edificación de la iglesia en los tiempos actuales. Veremos que Dios siempre quiso tener un pueblo que lo expresase aquí en la tierra. Hoy este pueblo es la iglesia, que va a durar para siempre. El Señor, juntamente con el Hijo varón, regirá las naciones con vara de hierro. Por eso Él nos entregó una comisión. Entonces nosotros vamos a comenzar con la caída del hombre. Sabemos que el hombre fue creado en verdad por Dios con la intención de restaurar todo lo que se perdió con la rebelión de Satanás. Y entonces hubo allí en la rebelión una oposición a Dios, un reino que no es el reino de la luz de Dios, es el reino de Satanás, de las tinieblas. Entonces Colosenses 1:13 dice que el Señor nos transportó, nos liberó del imperio de las tinieblas al Hijo de su amado Hijo. Nosotros vemos entonces que hay dos reinos en lucha aquí. Uno es el reino de Dios y otro el reino de Satanás. Y todo esto, Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza para poder tratar con este reino de Satanás. Sin embargo, este hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, terminó cayendo también porque él desobedeció a la palabra de Dios y él fue engañado con su mujer, fue engañado por la serpiente que representa a Satanás mismo y que terminó desobedeciendo a Dios y comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esto fue instigado por la serpiente que era Satanás. A partir de esta caída, entonces nosotros llamamos de caída del hombre. El hombre se desconectó de Dios. Entonces el hombre, cuando él se desconecta de Dios, su tendencia es huir de la presencia de Dios. Un día entonces Dios en el jardín del Edén le apareció al hombre como un día normal. Al final del día Dios le apareció para conversar con el hombre, para suplirle con la palabra. Nosotros vemos en Mateos 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquella charla en el jardín del Edén de Dios con el hombre suplía la necesidad interior del hombre, suplía toda la necesidad de su alma. Entonces, el hombre entonces estaba bien servido, tenía protección, que era la esfera del jardín, tenía también la alimentación, que son los frutos de todos los árboles fructíferos del jardín, y también tenía la presencia de Dios, que era la alegría para el hombre. Entonces el hombre tenía todo esto, pero cuando el hombre cayó, pecó contra Dios
Entonces el hombre se escondió. Y aún él percibió que él estaba desnudo y era vergüenza estar desnudo. Por eso hizo delantales de hojas de higuera para cubrirse. Pero esto, hermanos, es como una justicia propia, es el hombre intentando justificarse delante de Dios, y sabemos que no tenemos cómo. No hay como el hombre justificarse. Y en Isaías nosotros leemos que allí, vemos aquí en Isaías 64:6, que la justicia propia es como trapo de inmundicia. Quiere decir, es lo mismo que nada. Entonces, Dios supo que el hombre pecó, desobedeció a Dios, pero Dios aún así le proveyó una salvación. Dios inmoló un animal y la piel del animal vistió al hombre y a la mujer. Y esta vestimenta es la justicia. Entonces, nosotros vemos que Apocalipsis 19 dice que nuestros actos de justicia son como vestiduras puras de lino fino. Las vestiduras siempre significan la justicia. Sin embargo, nosotros sabemos quién es aquel animal del cual fue quitado la piel para vestir al hombre, cuál fue quitado para vestir al hombre. Es una tipología de Cristo. En Juan 1:29, cuando Jesús pasaba, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces allí nosotros vemos que Cristo es nuestra justicia. Cristo se hizo nuestra justicia. Nosotros no tenemos nuestra justicia es Cristo. Entonces, esta es la historia de la caída del hombre, y después vemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno era Caín y otro Abel. De estos 2 hijos, los 2 oyeron la misma palabra del Evangelio que los padres le predicaron a los 2, pero los 2 hijos tuvieron 2 conductas diferentes, 2 reacciones diferentes. Primero, Caín quería demostrar a Dios su capacidad de poder agradar a Dios. Sabemos que no agradamos a Dios de ninguna manera, no tiene sentido nuestro esfuerzo, pero Caín fue por ese camino de la autojustificación, y Abel no. Abel dependió totalmente del Señor y criaba animales, ovejas, y en la crianza de las ovejas él ofrecía lo mejor de las ovejas y la grosura de esto para Dios. Entonces Dios se agradó más de Abel y su ofrenda que Caín y de su ofrenda. Y Caín decayó su semblante y comenzó a tener odio de su hermano. Un día en el campo, Caín entonces, por envidia, mató a su hermano, Abel. Entonces Caín perdió la presencia de Dios. Entonces es horrible cuando el hombre pierde la presencia de Dios. Pero Dios aún prometió que por su misericordia de que el Señor iba a guardar su vida. Sin embargo, él caminó por una línea de independencia de Dios. Ahí comenzó su propia civilización, sus descendientes hacían armas para defenderse, hacían instrumentos musicales para alegrarse porque Dios no era su alegría, y también eran criadores de ganado porque tenían así como alimentarse de ese ganado. Entonces, esta es la consecuencia de la caída del hombre, y son 2 líneas. Una línea que sigue a Jehová, la línea del Señor, de la dependencia del Señor, y otro que no sigue, creó su propia civilización. Nosotros vemos después de esto que la maldad del hombre se multiplicó y culminó con el capítulo 6 de Génesis, que allí nosotros vemos
a los hijos de Dios, dieron hermosas a las hijas de los hombres. Entonces los hijos de Dios, aquí significan los ángeles de Dios. Los ángeles, hijos, en este sentido como una criatura de Dios, y Dios como su creador, en ese sentido. Pero cuando Dios crea a cada especie, tiene su especie y no se puede mezclar una especie con otra. En este caso, por causa de la maldad que se multiplicó en la tierra, sobre la tierra, entonces los ángeles tomaron para sí mujeres, las hijas de los hombres, las más hermosas. Entonces, de esta unión salieron un producto de seres angelicales, que una mezcla de raza humana con raza angelical. Entonces allí, en el pasado, habían muchos hombres gigantes en la tierra. Esto era una mezcla, y Dios no le gusta la mezcla. Dios no es Dios de confusión, Dios es puro. Entonces Dios no permitía más. Dios quiso entonces, con el diluvio, terminar con esta raza mezclada, esta raza impura del hombre con seres angelicales. Entonces, Dios entonces hizo una alianza, un pacto con Noé, diciendo que nunca más él iba a usar el agua para exterminar la raza humana. Entonces allí, hermanos, de la misma descendencia de Noé, él tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, él entonces terminó exhibiendo, mostrando la vergüenza de su padre, porque su padre se emborrachó del vino y quedó allí expuesto, desnudo, y él entonces llamó a sus hermanos allí, sus 2 hermanos, y comenzó a reír y burlarse del padre. Pero los 2 hermanos no quisieron ver la vergüenza del padre. Ellos anduvieron hacia atrás con una cobertura y cubrieron la desnudez del padre. Esto vemos que cuando Noé se despertó y supo lo que había sucedido, él maldijo a su hijo Can. Y Can entonces tuvo su descendencia, como Sem también tuvo, o Jafet también tuvo. Y uno de sus descendientes de Can era Cus, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod fue un hombre poderoso en la tierra. Ahí comenzó a tener hombres de renombre sobre la tierra. Él era uno de los primeros, y él era valiente cazador delante del Señor. Y parece que es positivo. No, no es nada positivo, es negativo. Y delante del Señor, delante quiere decir que él enfrentaba a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque él creía que el hombre puede sí vivir sin Dios. El hombre puede sí crear una civilización sin Dios. Fue lo que él hizo. Él fundó ciudades en la tierra de Sinar, y allí entonces, en la tierra de Sinar, que fundó una ciudad llamada Babel, y allí también construyó la torre de Babel. Entonces allí él, liderado por Nimrod, el hombre entonces quería hacer célebre el nombre del hombre, no era más el nombre de Dios. Entonces, para romper el lazo con Dios, para decir a Dios que ellos podrían sobrevivir sin Dios, que el hombre podría vivir tranquilamente sin Dios. Aquí quería llamar la atención, cuando fue edificada la ciudad de Babel, se utilizó ladrillos. También lo mismo en Egipto, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Egipto, allí también ellos tenían que producir ladrillos para la construcción de ciudad, graneros para Faraón. También era de ladrillos, pero la edificación de Dios no son ladrillos. Ladrillos son un producto del esfuerzo humano, que es barro es hombre, y paja también es lo mismo, en el mismo nivel, totalmente producto del esfuerzo humano. Pero piedra no.
piedra es algo de Dios, porque el Señor Jesús, Él mismo en 1 Pedro 2, 4, 5 dice que el Señor Jesús es la piedra viva, piedra que vive, y nosotros somos piedras que vivimos. Nosotros somos piedra, no somos ladrillos. Gracias al Señor, y piedra sirve para la edificación de la casa de Dios. Ahí, hermanos, nosotros proseguimos entonces. La tierra entonces, a partir de Nimrod, surgió varias naciones, varios países, y todos ellos eran gobernados por sí mismos, gobiernos humanos, llenos de idolatría. Entonces, tal es así que Dios fue a buscar al hombre en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es un lugar muy religioso, lleno de idolatría. Y de allí Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, él fue justificado por la fe. El primer hombre creyó en la palabra de Dios. Entonces, él fue justificado porque él creyó en la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver en Romanos, capítulo 9, aquí nosotros vemos, versículo 30. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, los gentiles buscaron la justificación y alcanzaron la justificación, pero la justificación que es por la fe. Entonces, el llamamiento de Abraham fue muy importante porque él creyó en la palabra del Señor, y nosotros los gentiles somos salvos también por creer en la palabra del Señor. La fe en ese momento es extremadamente un factor esencial. Y el versículo 31 habla de Israel. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, la ley de la justicia, que es por la ley, la justicia que es proveniente de la ley, no llegó a la justicia, no lo consiguió. Entonces, pero los gentiles alcanzaron, porque viene de la fe, es de la fe. Gracias al Señor que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero nos predestinó. Esta predestinación, no porque nosotros seamos buenos o hicimos algo bueno, o tuvimos buen nacimiento, no es nada de eso. Dios no ve esto. Entonces algunos dicen, la predestinación está todo predeterminado por Dios, entonces no necesitamos predicar el Evangelio porque está todo predeterminado. Ya está todo dentro de lo que Dios predeterminó, la predeterminación de Dios. Entonces no necesitamos tener CPEP, no necesitamos tener el PAC, el colportaje dinámico. ¿Para qué? Si Dios predeterminó a alguno y no a otro. Pero hermanos, no es así. Es correcto que Dios predestina a algunos, pero esta predestinación depende de la reacción del hombre. Si el hombre cree en la predestinación de Dios, él es predestinado. Maravilloso. Entonces, sí, todo depende de la fe, no depende de ustedes ser bueno o malo, no depende de la misericordia de Dios, sino depende de su fe para que usted sea predestinado. Y gracias al Señor, y esta elección es según la presencia de Dios que está en 1 Pedro 1:2. Y ahí, hermanos, nosotros proseguiendo en esto, nosotros vemos que Dios quería una representatividad de Dios en la tierra. Dios siempre quiso tener un reino, por eso Él llamó a Abraham, porque desde Abraham Él podía engendrar una nación, y realmente Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró los 12 patriarcas, y de estos 12 patriarcas formó el pueblo de Israel. Finalmente Dios tiene una representatividad en la tierra, que era el reino de Israel, representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios, sabemos que este pueblo de Israel
fue cautivado, llevado para Egipto, cautivo. Entonces en Egipto su pueblo estaba allí. Entonces Dios no quería que ellos se quedasen solo en Egipto todo el tiempo. Entonces Dios levantó circunstancias para que el pueblo clamase a Dios, para que Dios lo libertase de la tiranía que Faraón y llevarlos a la buena tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y así fue. Y el pueblo entonces clamó a Dios y Dios vino a librarlos. Dios entonces levantó a Moisés, que era siervo fiel en toda la casa de Dios, para quitar al pueblo de Israel de Egipto, para entonces llevar al desierto. Y en el desierto, en Éxodo 19, 4 al 6, miren, ¿qué dijo Dios? Dios estaba muy feliz en ese día, porque ellos los quitó. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé como sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando Dios habló esta palabra de amor para el pueblo de Israel, Dios dijo así: toda la tierra es mía. Entonces, ahora Dios, la tierra es de Él, porque Dios tiene representante aquí en la tierra, que era el pueblo de Israel, representando al reino de Dios aquí en la tierra. Ahora la tierra es del Señor, ahora está completo. Infelizmente nosotros vemos en la historia que el pueblo pecó contra Dios, y sabemos que de las 12 tribus, 10 tribus se dividieron en 2 tribus, y 10 tribus se formó el reino de Israel al norte, y las 2 tribus que quedaron, que eran Judá y Benjamín, se formó entonces el reino de Judá al sur. Entonces allí ustedes pueden ver, por causa de la multiplicación de la maldad de los hombres y los reyes que gobernaron estos 2 reinos, entonces del norte fue cautivado por Asiria, fue llevado cautivo a Asiria, y Asiria entonces los mezcló a ellos con los pueblos de la región, y trajo pueblos desde allí para que habiten la región que era originalmente de Israel. Entonces allí usted ve que hay una mezcla. Samaria, ¿por qué los judíos no se llevaban bien con los samaritanos? Porque Samaria eran oriundas de esta mezcla. Ellos no eran 100% judíos, no eran sangre pura judía. Entonces ellos eran despreciados por los judíos y lo consideraban como gentiles. Pero entonces, cuando llegó la oportunidad de Judá, también fueron cautivados a Babilonia, llevados por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y allí, mis hermanos, allí Dios perdió la representatividad aquí en la tierra. Por tanto, aquí en Esdras 6:9 dice así: também se lhes dê dia após dia, sem falta aquilo de que houver mister, ovelhas, carneiros, cordeiros, y los que fuere necesario hacemos carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite. Versículo 10, para que ofrezca sacrificio agradable al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y sus hijos. Esta expresión, Dios del cielo,
da a entender que Dios es solo Dios de los cielos. Dios no es Dios de la tierra, porque aquí en la tierra Él perdió la representatividad. Entonces, esto es muy serio. Hasta aún, vamos a ver, Nehemías 1, Tendo eu ouvido essas 1:4, que nos dice así: e lamentei por Deus dos cuando oí estas palabras me senté y lloré y lamenté por algunos días, y estuve orando por algunos días delante del Dios de los cielos. Otra vez esta expresión. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Entonces, antes era, toda la tierra es mía, cuando Él finalmente ganó al pueblo de Israel, obtuvo el pueblo de Israel como un reino de Dios aquí en la tierra. Pero cuando ellos fueron llevados cautivos, Dios perdió esta representatividad. Dios del cielo. Claro que después, cuando reconstruido el templo, volvió nuevamente a ser Dios del cielo y de la tierra. Entonces, para mostrarles a ustedes cuán importante es la representatividad de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra, y hoy hay una buena noticia para ustedes, es que la iglesia es este reino de Dios aquí en la tierra, aunque no es el tiempo de la manifestación del reino de los cielos. Hoy es la realidad del reino de los cielos, está dentro de cada uno de nosotros. Entonces Dios recuperó nuevamente su representatividad aquí en la tierra. Entonces Dios finalmente con la iglesia, Él tiene la nación santa, sacerdocio real. Esto es primera de Pedro 2, 9. Salmos 2 es muy interesante aquí, yo quería mostrarles a ustedes. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fue iniciado por Nimrod y después continuaron. Hoy el mundo moderno, los países, ellos quieren romper los lazos con Dios. Hasta ahora, por causa del sistema judío-cristiano, aún ha asegurado un poco esto. Aún hay un poco de este pueblo. Pero hoy ellos están activamente trabajando para romper los lazos con Dios. Ellos están cambiando muchas cosas, ideologías, aceptando muchas de tabús, están quebrando tabúes. Todo esto que ellos no quieren ser gobernados por Dios. Pero, gracias al Señor que Dios se ríe de ellos. Se ríe aquel que habita en los cielos y el Señor se burla de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, el Señor ya constituyó su rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es el lugar donde está Jerusalén. Tenemos la ciudad de Jerusalén que representa todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios. Pero dentro de Jerusalén hay una fortaleza que se llama la ciudad de David. Una fortaleza es allí, justamente en el monte Sión. Allí es la parte fuerte de Jerusalén. Entonces, es esto que hoy nosotros estamos batallando. Nosotros somos esta parte fuerte. Versículo 7 dice: yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Esto nos remite también a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos muestra que no es solamente Cristo, en Salmos 2, que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones, con cetro de hierro, sino que aquí también es el hijo varón, también la parte fuerte de la mujer. Entonces Dios siempre usa este principio. Hoy queremos animar a los hermanos a que permanezcan en este principio del hijo varón, de vencedores, predicando el evangelio, puedo orar por usted, practicando el colportaje dinámico, colportaje por hora, colportaje por oportunidad, las hermanas conectadas, los hombres de oración. Todo esto, hermanos, es para hacernos vencedores, ser uno con Dios, luchar por los intereses de Dios. Ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra que ellos son seguidores de Cristo donde quiera que Él esté. 19:14 habla del caballo blanco, no solo el caballo blanco, sino con un ejército de caballos blancos para junto con Cristo, porque el hijo varón fue arrebatado al trono de Dios y de allí se unirá a Cristo. Entonces hará la batalla final, que es Armagedón, como dice en Daniel capítulo 2, aquella piedra que fue lanzada a los pies de la estatua y quebró toda la estatua. La estatua se hizo polvo, se desmenuzó. Esto significa que el gobierno humano un día va a terminar totalmente, y esta piedra que derrumbó la estatua se tornó una gran montaña. Entonces esta gran montaña nosotros vemos por el símbolo de la conferencia, que primero el cubo, la edificación, después va creciendo hasta tornarse esta piedra que va a derrumbar. Esta piedra es Cristo y la iglesia. Va a derrumbar la estatua que está representado por el gobierno humano, va a terminar con el gobierno humano y va a quedar solamente una montaña donde reina Dios y el Cordero. Aleluya. Entonces aquí, al final, yo quería hablarles a ustedes de esta gran comisión. El Señor dice, Mateo 28, 18 y 20, Jesús le dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes vean aquí. Aquí el Señor dice: toda autoridad, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y ahí el Señor Jesús, ¿por qué? Porque el Señor Jesús murió y resucitó y hoy está sobre todo principado, potestad, poder y dominio, y sobre todo nombre que se pueda decir, no solo en este siglo, sino también el venidero. ¡Qué Cristo maravilloso nosotros tenemos! Este Cristo es el que predicamos, y Él da todo el respaldo a nosotros, todo el apoyo para nosotros. Cuando usted sale para orar por las personas, puede orar por usted y presenta el libro a las personas. Cristo está con usted. Cristo te da el soporte. Cristo te da la cobertura. Usted no necesita temer, porque Él dice así: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Para qué? Para salvar a las personas, para llevar a las personas del mundo, del gobierno humano, para transferirlas al reino del amor de su Hijo, para quitar del imperio de las tinieblas y transferirlas para el reino del Hijo de su amor. Gracias al Señor. Jesús es el Señor. Amén.